Ya están todos en la sala. Perfecto, buenísimo. Buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, hacía rato que no nos veíamos las caras en un comité. Bueno, el año pasado fue un año un tanto particular para todos. Bueno, tan particular como este, pero bueno, por algunas cuestiones organizativas y por tratar de ordenarnos como equipo. El año pasado nos pasó por encima la fecha y terminamos no haciendo el comité del primer semestre, sí el taller anual, pero no el del primer semestre como teníamos la costumbre de hacerlo. Pero bueno, este año, aunque un poco más tarde que lo normal, decidimos que era importante este encuentro y que era importante mantener este espacio de trabajo. Así que bueno, acá estamos y les damos la bienvenida a todos. Trataremos de que sea lo más dinámico y fundamentalmente un poco este comité busca contar o dar el espacio para que algunas universidades cuenten sus experiencias y bueno, y puedan compartir con ustedes cómo fue el proceso de migrar en pandemia de alguna manera e implementar algunas funcionalidades nuevas en pandemia. De parte nuestra, a través de los webinars y de distintos encuentros, vamos teniendo contacto con la comunidad para contarles muchas novedades. Así que hoy el espacio que tiene que ver específicamente con nosotros va a ser para escucharlos a ustedes, para hacer una ronda de consultas, para que puedan evacuar las dudas que tengan. Así que bueno, espero que sea una jornada muy, muy productiva. Guillermo, ¿estás por ahí? Estoy. ¿Hola? Ahí está. Bueno, no sé si soy Hola. yo. Sí, acá estoy. Hola. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Bueno, nada. ¿Arrancamos? Sí. Perfecto. No, bueno, en primer lugar, darle la bienvenida, como decía Hernán, es una alegría para nosotros volver a encontrarnos, aunque nos toca en este medio y bajo estas herramientas, y no es lo mismo que cuando nos podemos encontrar presencialmente. Bueno, esto también permite para todos más simple la participación y amplía también la posibilidad de estar en estos espacios. Así que por darle la bienvenida en primer lugar y una alegría encontrarnos en este espacio. Hace poco hablaba con un colega de esta comunidad, de otro sistema, también en esto, ¿no? Cuánto se perdía ahora que no nos encontramos presencialmente, ¿no? Cuántos pasillos, cuántas charlas, cuánto conocimiento pasaba por al lado de lo que era el centro de estos comités, y hoy lo hemos perdido. Ojalá en algún momento lo podamos recuperar, porque es muy valioso encontrarnos, charlar, saber cómo están, que surjan otras cosas, que también entre las universidades puedan compartir esas experiencias. Pero bueno, esperemos que pronto tengamos la posibilidad de reencontrarnos presencialmente. Probablemente esto de la virtualidad ya llegó para quedarse del todo, así que tendremos algunas experiencias mixtas, o al menos eso esperamos, en el corto plazo. Bueno, con Hernán solo queríamos contarles al inicio un poco las líneas de trabajo que tenemos en el CIU y dar un poco de contexto a todo este trabajo que venimos haciendo en este tiempo y que estamos planteando para este año, con todo el equipo guaraní, con todos los equipos de los proyectos del CIU. Breve, pero sí contarles un poco el contexto. El año pasado, como decía Hernán, nos tocó, y lo que va este año, nos toca trabajar en un contexto que preferiríamos que no sea, que ha sido obviamente una tragedia como sociedad y a muchos en lo personal, pero y en eso hemos tenido que trabajar y ponernos a funcionar y priorizar requerimientos en función de lo que pasó. Nosotros, en cuanto a lo laboral,
estamos muy contentos con todo el trabajo y todos los avances que se hicieron en este contexto, ¿no? Tanto en general desde el SIU, bueno, como en particular obviamente desde Guaraní, que los chicos han hecho un trabajo enorme en este último año y medio de esta particularidad de la virtualidad. Y estamos contentos porque hemos logrado avanzar en un montón de funcionalidades que veníamos planificando, que eran parte de nuestra planificación estratégica al mediano plazo, y que tuvimos que priorizar y apurar, ¿no? Algunas funcionalidades que ustedes conocen muy bien, que tienen que ver con Guaraní, que ya lo hemos anunciado durante todo el año pasado, y que la idea en este comité también es contarles algunas experiencias, pero también en los otros proyectos, en los otros módulos de nuestros sistemas, como no sé, el portal de proveedores, como toda la integración de Sudoku y firma digital. Bueno, hay un montón de funcionalidades que tienen que ver con el ecosistema de soluciones, y hemos avanzado y priorizado esas funcionalidades, y hemos logrado sacar en muy poco tiempo muchas funcionalidades que entendemos que ayudan a trabajar en la virtualidad. Funcionalidades que además, muchas de ellas, por suerte, teníamos, y eso también es fruto del trabajo que venimos haciendo durante hace muchos años, juntos con ustedes en la implementación de los sistemas, ¿no? Naturalmente, los alumnos siguieron escribiéndose por la web porque hace ya muchos años tenían la posibilidad de hacerlo y autogestionarse, pero si esto no se hubiese encontrado en otro momento, todo eso también hubiese sido un problema. Algo que por ahí naturalizamos como resuelto, está resuelto gracias a que venimos hace mucho tiempo trabajando, implementando, en las universidades haciendo el trabajo de implementación de todos estos módulos que son fundamentales, y ha quedado de manifiesto también en esto. Y también algunas funcionalidades nuevas que tuvimos que salir a hacer para acompañar, que surgieron también de los rectores, como el Quechua, el sistema de validación de identidad con RENAPER, que usaron algunas de las universidades para validar la identidad ante los exámenes, y bueno, y algunas otras funcionalidades que tuvimos que ir generando y agregando a la planificación del año pasado. Pero la verdad que estamos muy contentos porque entendemos que hubo una respuesta rápida. Todo el sistema universitario, ustedes en sus universidades han hecho un esfuerzo enorme para acompañar estos años. Este último año y medio ha sido para todos un año bastante atípico y demandante de funcionalidades. La tecnología ha sido lo que nos ha permitido trabajar, y eso ha generado una demanda altísima para todos los equipos y para todos los equipos técnicos y funcionales de todas las universidades. Y además, el año pasado, en todo esta cantidad de requerimientos, tuvimos la necesidad y la idea de avanzar en plantear el ecosistema SIU, ¿no? Y esto lo presentamos el año pasado, a fin del año pasado, en el comité anual, y estamos trabajando fuertemente en eso. Lanzamos lo que nosotros llamamos que es un nuevo producto, que es el ecosistema SIU, que es el conjunto de todos nuestros módulos fuertemente integrados como un todo, que es una mirada que por ahí en un principio pareciera que no va a haber muchos cambios, pero conceptualmente es muy fuerte, porque partimos de entender que todos nuestros módulos ya están más que integrados, ¿no? Nosotros, el SIU cuando empezó con los módulos separados, como soluciones independientes que resolvían una problemática, y que luego se integraban con otras soluciones que resolvían otras problemáticas, ¿sí? Así el guaraní se integraba con mapuche para recibir los docentes, o en su momento con tehuelche para enviarle la información académica, ¿no? Como está ahora integrado. Los módulos eran módulos independientes que estaban integrados y que cada vez se iban integrando más. Con este lanzamiento del ecosistema, lo que queremos es fortalecer todo eso que planteamos, ¿no? Ya no hablamos de sistemas integrados, sino hablamos de un gran ecosistema de soluciones que resuelven las distintas patas de la administración de nuestras universidades, y que eso después no implica que cada uno implemente un módulo, dos, lo que necesite, ¿no? Eso sigue siendo igual, no hay cambios en eso, pero sí que se los implementan, esto tiene una cohesión mucho más fuerte.
en lo que respecta a ustedes como usuarios y como universidades, el objetivo de todo esto es que simplifique el proceso de implementación y simplifique la integración de los módulos. Para nosotros hacia el interno requiere un desafío bastante grande porque implica una forma de trabajar distinto. De hecho, estamos implementando hacia dentro del CIU algunos cambios fuertes en cuanto a nuestra estructura que nos permita trabajar con esto, ¿no? Ahora ya los requerimientos de cualquiera de los sistemas impactan un montón de otras partes de este ecosistema, ¿no? Ya no alcanza con resolver un requerimiento, una necesidad solo en guaraní. Hoy vamos a ver varios casos de eso, ¿no? Porque lo que se resuelve en guaraní impacta en araí, impacta en sudoku, impacta en otros módulos. Y así pasa con todas las soluciones, ¿no? Ni hablar todos los que están también o trabajan en algo de la parte administrativa de compras, bueno, ni hablar, el Diaguita con el Mapuche, con el Pilagá, con el SQ, bueno, son todas soluciones que están cada vez más integradas. Entonces el objetivo también que esa planificación de la priorización de las necesidades de un módulo esté fuertemente articulada con otro módulo, con los otros módulos que tienen que estar, para que esta solución sea una solución integral. Así que en eso de fortalecer la integración, fortalecer los servicios, lanzamos este muy ambicioso proyecto del ecosistema de soluciones SIU, que empieza ahora y que sabemos que es un proyecto a mediano plazo y que iremos teniendo cambios a lo largo del tiempo, pero que no tengo dudas que va a ser una mejora sustancial en cómo usamos los sistemas, cómo nos sirven, cómo nos ayudan, cómo nos apoyan. Así que también, como si no tuviéramos demandas el año pasado, bueno, entendimos que esto era prioritario hacerlo, y en ese trabajo estamos desde el CIU, así que van a ir notando algunos cambios a lo largo de estos meses, y lo importante es entender que esos cambios tienen que ver con esta mirada más integral. Pero además, esto se da en un año muy particular para nosotros, ¿no? Se están cumpliendo este año los 25 años de inicio del CIU, los primeros 25 años de inicio del CIU. Así que también es un hito que se da también en un año especial, particular, ¿no? Porque han sido 25 años que durante los primeros años trabajamos mucho en lo que es la integración, en lo que es la mirada integral de los datos, de la información, la mirada de un sistema de información, la conformación de estas enormes comunidades que para nosotros son fundamentales, y eso fue muy valioso durante los últimos 20 años. Y estos últimos años le hemos dado un fuerte enfoque en lo que es la transformación digital, y hemos hablado mucho durante este último tiempo de la transformación digital, de cómo la tecnología puede ayudarnos a hacer las cosas de otra manera, más simple, mejor, con menos esfuerzo, con procesos más simples, ¿no? Cómo la tecnología puede ser un gran motivador para que eso, ¿no? El año pasado lo vimos, porque muchas de las cosas que nos vimos obligados a hacer para seguir funcionando tuvieron que ver con digitalizar procesos y transformarnos, aunque sea la fuerza, pero que se ha dado un paso muy fuerte en eso. Y nosotros trabajar en eso de seguir desarrollando soluciones que acompañen, que propongan, que impulsen esta transformación digital adentro de las universidades, porque, como sabemos, la tecnología propone, en eso por implementar el sistema no nos va a cambiar nada, ¿no? Necesariamente. Tenemos que hacer otros cambios. Y este proyecto de Ecosistema SIU va totalmente alineado con esto de la transformación digital. Y ahora, cuando Hernán les cuente un poquito todo esto que por ahí muchos de ustedes han visto, pero que tiene que ver con las nuevas funcionalidades, con hacia dónde vamos con el guaraní, tiene que ver fuertemente con esto, ¿no? Con transformar o con darnos herramientas que nos permitan transformar lo que hacemos, cambiarlo, hacerlo de una manera mejor para todos, para nosotros, para los alumnos, para los docentes, para la comunidad. Así que también todo este ecosistema y este nuevo proyecto
que nos genera mucha expectativa, además de mucho desafío, mucho trabajo, tiene que ver con eso, ¿no? Con fortalecer todavía la transformación digital. Yo, simplemente para darle la palabra a Hernán, les voy a contar algo que me pasó este año, en esto de la virtualidad y de la pandemia, que tiene que ver con Guaraní y que me resultó llamativo. Este año, con esto también de la virtualidad y aprovechando algunas de las cosas buenas que ha tenido esta cosa de que toda la educación tiene que ser virtual, me anoté en un curso de posgrado, que es porque se daba virtualmente, porque hacía mucho que no me anotaba en un curso de posgrado, se empezó a dar virtualmente por la pandemia, y entonces me anoté. Y es en una universidad, donde no importa la universidad, porque esto no tiene que ver con una universidad a otra, pero donde yo ya fui alumno, y fui docente también, así que había al menos 2 legajos míos dando vuelta en la universidad, en algún lugar de esa universidad. Y cuando me anoté, obviamente por virtualmente, en este caso, no, si bien usan Guaraní, no está el módulo de prescripción, era por mail, recibí un mail que me hizo acordar al mismo que recibí hace 30 años cuando me anotaba en la carrera de grado, ¿no? El pedido de información era exactamente igual. Creo que lo único que había cambiado es que ahora no me pedían primera y segunda hoja del DNI, sino fotocopia de un lado y del otro. Eso sí había cambiado. Pero me pedían un montón de documentos, me pedían fotocopia de DNI, la fotocopia del título de grado, porque era un curso de posgrado. ¿Qué más me pedían? Bueno, el currículum, pero además me pedían la partida de nacimiento, cosa que me dio, la verdad que a esta edad dije, bueno, acá perdí porque no tengo la partida de nacimiento. Y además me pedían 2 fotos, 4x4, y me aclaraban que las fotos sí tenían que ser presenciales. Podía mandar todo digital, pero las fotos las tenía que mandar en papel para pegar en algún legajo, no sé. Y la verdad que me puse a pensar qué pasaba, que hace 30 años cuando me inscribí era exactamente igual a hoy cuando me iba a inscribir en un curso de posgrado, ¿no? ¿Qué había pasado en todo este tiempo con la tecnología, con los sistemas? Y pensando un poco en eso, yo tengo claro que, o al menos no tengo ninguna duda que Giselle, que en este momento, en este caso era la que recibía esta documentación, no lo hacía con con ninguna maldad, ¿no? Al contrario, era parte de un proceso que tenía que hacer a la universidad, y que tenía que mandar esa documentación, y que la tenía que recibir, y era estricta con que tenía que mandar esa documentación antes de empezar el curso. Y seguramente a la universidad, o en esta facultad, no había nadie que estuviera pensando con animosidad que este proceso tenía que seguir siendo difícil, duro, ¿no? Que cada uno que se fuera a inscribir tuviera que buscar su partida de nacimiento, sus datos, cuando además había en la universidad otros lugares donde estaban esa información. Y creo que tiene que ver con esto de que tenemos que empezar a fomentar en nuestras instituciones, a rever estos procesos, ¿no? Por ahí lo que pasa es que nadie se puso a rever estos procesos porque no tuvo tiempo, porque no se planteó la posibilidad de reverlo, y creo que nuestro desafío es empujar que esas cosas empiecen a pasar, ¿no? Que empezamos a rever algunos procesos. Alguna vez yo conté en un encuentro de esto, un cuento muy cortito, que los invito a que lo busquen, de Galeano, que se llama La burocracia, que habla del Banco Verde, muchos por ahí se acuerdan, de ese Banco Verde que está ahí históricamente y nadie sabe mucho por qué. Bueno, por ahí tener que rever esos procesos es el desafío que tenemos, ¿no? Muchas de las cosas que se hacen, las hacemos porque nadie se puso a repensarlas, por ahí hoy tenemos la posibilidad de que eso pase. Y bueno, y lo que hemos trabajado puntualmente en Guaraní desde siempre ha tenido que ver con eso, ¿no? Con dar herramientas que permitan que todos estos procesos, el módulo de prescripción está con documentación digital, está desde hace varios años, sean un poco más simples, y sin duda los que le va a contar ahora Hernán, tiene que ver con seguir brindándoles herramientas que permitan digitalizar los distintos procesos que tenemos en la universidad. Bueno, Hernán, yo solo eso te doy la palabra para que sigas contando los procesos de Guaraní. Bueno, gracias, Colo. No, lo mío también va a ser bastante breve. Un poco es contarles cuál es el rumbo del equipo, cuál es el rumbo del desarrollo, hacer un
poco un raconto de las cosas en las que estuvimos trabajando a lo largo de este año y pico desde que empezó la pandemia, que básicamente lo que hizo fue llevarse puestas las planificaciones de casi todos los equipos, pero puntualmente la nuestra con mayor intensidad. Porque bueno, la verdad es que nos vimos obligados a dejar de lado algunas cosas que teníamos planificadas para empezar a acompañar el proceso de virtualización de clases, de virtualización de todas las universidades. Así que bueno, un poco a lo largo del año pasado nuestro trabajo estuvo, gran parte de nuestro trabajo tuvo que ver con apuntalar y con acompañar a las universidades, ayudándolas y a todas las implementaciones, acompañándolas en todo este proceso, y por eso fue que casi a las corridas terminamos implementando firma digital, que era un trabajo que veníamos haciendo con mucha paciencia y que lo veníamos trabajando y que estaba planificado para el año, pero realmente la pandemia nos obligó a trabajar con una fuerza en eso y a generar una versión con firma digital, con la firma digital en actas, y aprovechar ese envión para empezar a digitalizar todo lo que podíamos dentro de lo que es Guaraní y dentro de lo que es la documentación. Eso fue un impulso que arrancó el año pasado, que se sostiene a lo largo de este año, que sigue generando hitos. El año pasado tuvimos 2 grandes hitos. El primero fue la versión con firma digital, que fue la 3.18, y después la 3.18.1, donde también, después de un montón de charlas con instituciones que nos decían no podemos entregar títulos, la gente no puede acercarse a retirar los cartones, necesitamos alternativas, empezamos a trabajar en generar la posibilidad de obtener en forma firmado digitalmente tanto el diploma como el certificado analítico, ya con las obleas de Sitzer y con todo lo que se necesita, incluso integrado con Sitzer, para poder enviar todo digitalmente al ministerio, lo cual también, bueno, nos corrió de alguna manera el eje de lo que teníamos planificado. Y este año también, gran parte de nuestro trabajo estuvo y está centrado en ese acompañamiento y en empezar a repensar algunos procesos que hoy están pensados con un circuito presencial, están pensados con la lógica del alumno acercándose físicamente a la universidad, y que claramente esta nueva realidad que nos toca nos obliga a repensar. Y creo que uno de nuestros grandes trabajos a lo largo de este primer semestre, y lo va a hacer a lo largo del segundo, porque tenemos también varias mejoras para sacar en la versión 3.20, tiene que ver con el módulo de preinscripción. La preinscripción es clave, lo acaba de contar el Colo, el pedido de cuando alguien se preinscribe a una propuesta. Hay un montón de cosas que se tienen que presentar digitalmente. Hay todo un circuito de matriculación que antes se iniciaba virtualmente en prescripción, pero tenía un paso que era presencial, el alumno en ventanilla entregando documentación, y que hoy desaparece. Y no solo desaparece ese punto, sino que además la lógica interna de cómo se manejan las instituciones también se ve trastocada, porque hoy hay que empezar a pensar, bueno, ¿quién le está contestando a ese alumno? ¿Cómo le está contestando? ¿Cómo le pedimos más información? ¿Cómo le avisamos que su preinscripción tiene algún problema o que la foto que me subió del DNI no está clara? Todo eso es una problemática que es parte de esta virtualización que viene sufriendo la universidad, y al cual debemos adaptar necesariamente el módulo de preinscripción, no solo para facilitarle la vida al alumno, sino también a los administrativos que también están trabajando desde sus casas y que también necesitan cierta organización. En ese contexto es que le estuvimos poniendo bastante cabeza al módulo de preinscripción. En esta versión, en la 3.19, sacamos un conjunto de mejoras que tienen que ver con implementar este nuevo circuito, con la posibilidad de previsualizar la preinscripción antes de procesarla, de ver los documentos que nos suben antes de procesar esa preinscripción. Y la segunda fase de todas esas modificaciones tiene que ver con dar mayores facilidades también para los administrativos, la posibilidad de devolverle esa preinscripción al alumno pidiéndole más información
antes de procesarla, de poder enviarle mensajes a los alumnos que por algún motivo no completaron la prescripción y que no sabemos por qué no la completaron, tener un punto de comunicación con esos aspirantes, y también empezar a ver un poquito más organizativamente hacia adentro quién está teniendo esa prescripción, ¿sí? Poder asignarle atendedores a esa prescripción para evitar que si un administrativo le pidió información al alumno y esa prescripción vuelve con la nueva información, sea esa misma persona, en lo posible, la que vuelva a tomar esa prescripción y pueda seguir todo ese circuito, para de alguna manera darle previsibilidad al alumno en todo este proceso y fijarle de alguna manera un interlocutor. Y así van a ir notando que vamos a ir haciendo pequeños cambios, vamos a agregar funcionalidades sobre lo que es el reporte de prescriptos, van a encontrar que van a poder aplicar mayor cantidad de filtros, porque lo sabemos. Hoy, al desaparecer esa instancia presencial, se necesita fortalecer las instancias virtuales y la idea es trabajar en mejorar todo ese circuito. Y por el otro lado, que eso es, digamos, esto es parte de lo que hemos estado trabajando y estamos trabajando hacia adelante, y también un poco en este contexto de digitalización de trámite. Este año trabajamos fuertemente en completar el circuito de firma para las actas de equivalencia, ¿sí? Específicamente el año pasado habíamos arrancado con reuniones con algunas universidades y este año pudimos ya directamente implementar la firma digital sobre las actas de equivalencia, y la idea es continuar trabajando en lo que son las constancias y certificados, que nuestra idea es tratar de meterlo este año, pero bueno, veremos cómo son las cuestiones de tiempo. Y por el otro, fortalecer, digamos, nuestras líneas de trabajo son básicamente dos. La primera es acompañar la virtualidad de las universidades, y la segunda es, de alguna manera, acoplarnos a lo que es la directiva general de SIU, que es sumarnos al ecosistema, acompañar el crecimiento del ecosistema, y en esa segunda línea de trabajo es que ya estamos en proceso de empezar a integrar algunos circuitos de guaraní con lo que es el sistema de expedientes, con Sudoku. Habíamos tenido alguna reunión preliminar el año pasado, este año ya empezamos con reuniones de trabajo con ello, y la idea es que antes de fin de año podamos sacar una primera versión con una integración de ese circuito de egreso con el sistema de expedientes, con la idea justamente, con miras a fortalecer. Seguramente será una primera versión, como muchas de las cosas que hacemos, sacar versiones con algunas funcionalidades acordadas que luego con el uso se van puliendo, van creciendo, se van mejorando, pero nuestra idea es eso, en el segundo semestre poder sacar una versión integrada con Sudoku, y además, por supuesto, como les decía, poder acompañar todo el resto de la virtualización en términos de no solamente de prescripción, sino también de Moodle, que es otra de las grandes patas sobre las cuales hemos estado trabajando. Ustedes lo han visto hace un par de semanas, bueno, la semana pasada tuvimos un webinar donde les contamos las mejoras que se implementaron a lo largo de este año, pero además cuál es la hoja de ruta para los próximos meses. Sabemos que también la integración con Moodle es crítica, y nuestro objetivo es buscar una comunicación bidireccional con Moodle, no solamente Guaraní informándole cosas a Moodle, sino también Guaraní alimentándose de información de Moodle para poder generar, por ejemplo, las notas de algunas actas. Así que, bueno, la verdad es que es una agenda con mucho trabajo, es una agenda que nos saca un poco de nuestra zona de confort, que nos obliga a revisar un montón de circuitos que para nosotros ya estaban de alguna manera establecidos, y por eso es que en muchos casos los llamamos. La verdad es que nos apoyamos en ustedes, en la información que ustedes nos pueden dar, porque son realmente los que pasan en el día a día por todas las complicaciones que nos pone por delante la virtualidad. Así que, bueno, un poco esa es nuestra hoja de ruta.
por supuesto, acompañando siempre a las implementaciones, a las migraciones, que sorprendentemente en pandemia han sido muchas más de las que nosotros creíamos. Estamos todos con el hecho de que como estamos en casa, parece que trabajamos más horas, entonces se meten horas, y la verdad es que nos sorprendió gratamente la cantidad de instituciones que migraron en pandemia, y la verdad es que ese es un síntoma muy saludable, lograr de alguna manera canalizar todas estas cosas para aprovechar y darle impulso a temas que en época de presencialidad quedaban un poco de alguna manera marginados. Creo que está bueno. Así que nada, de nuestra parte, por supuesto, siempre reitero, está nuestro acompañamiento y nuestra disponibilidad para estar, para escucharlos, para tratar de resolver problemas. Mucho nos sorprende ver en nuestros indicadores la cantidad de tiempo que le estamos dedicando a soporte. La verdad es que en este último año ha sido muchísimo más de lo que era en otros momentos, así que bueno, eso también nos alegra porque significa que hay una comunidad viva y hay una comunidad que se mueve, y está buenísimo. Así que bueno, ahora los voy a dejar justamente como les decía antes, con dos instituciones que nos van a contar dos experiencias que justamente surgen ambas en pandemia. La primera es la Universidad del Nordeste, que viene diciéndolo, que viene de alguna manera como cachetada de loco, porque viene metiendo una base atrás de la otra, con una experiencia de migración que creo que está muy buena, y que nos pareció que era bueno escucharlos, y después con los chicos de General Sarmiento, que son un poco los conejillos de indias de firma digital de actas, así que bueno, los voy a dejar con ellos, primero con Nordeste y después con Sarmiento, que nos van a contar un poco su experiencia de migración. Alicia, ¿estás por ahí? Sí. Está silenciada, ¿eh? Ahí está. Hola, buenos días. Voy compartiendo pantalla para hacer la presentación. Bueno, a ver. Acá está. A ver, ¿ven ahí la presentación? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, como dijo Hernán, soy Alicia de Bello, de la Universidad Nacional del Nordeste. Creo que no es la primera vez que voy a contar algo respecto de Guaraní 3 en UNE, y bueno, más allá de contarles esta experiencia, Hernán algo ya adelantó, esto de cachetada de loco, y vamos a contarles un poco del espíritu de este desafío. Como no es la primera vez que les cuento algo de Guaraní 3 y de cómo lo estamos encarando, pusimos esta diapositiva como para hacer mención de que los primeros pasos de Guaraní 3 en la UNE ya se dieron en realidad antes de esta diapositiva, en el 2016, que implementamos todos los cursos de idiomas con Guaraní 3. Fue la primera experiencia de implementación y ahí empezamos de lleno a trabajar con el sistema, y en algunos de los comités anuales les habíamos comentado que sacamos una resolución de Consejo Superior que definía que el uso del único sistema de gestión de alumnos en la universidad iba a ser el Guaraní 3, y que planteaba una estrategia de migración gradual que iba a empezar, además de los cursos ya implementados, todos los posgrados nuevos sobre todo, y los otros cursos de extensión que no fueran de idiomas, y después recién grado. Esa era la secuencia que planteaba esa resolución. Entonces, bueno, 2017, 2018 trabajamos mucho con posgrado, muchos cursos de capacitación, mucho acompañamiento, porque claro, posgrado estaba muy débil de sistemas, porque no todos usaban Guaraní 2 para trabajar con un sistema. A veces tenían planillas o tenían otros sistemas, entonces como que necesitábamos sí o sí trabajar en ese universo de propuestas. Además que la flexibilidad que Guaraní 3 aporta, obviamente que era exclusivamente útil para ellos, ¿no? Entonces, bueno,
se hicieron, como les decía, también algunas migraciones, y fue nuestra primera experiencia en migración, porque algunas ya tenían Guaraní 2. Y en el 2019, como dice esta filmina, también en realidad ya empezamos a trabajar con grado para migrar, y estaba la Facultad de Humanidades lista para migrar, pero bueno, tuvimos una situación muy particular con nuestra infraestructura de datos en mitad de año del 2019, que nuestros planes otra vez se vieron afectados. Entonces, hicimos un compromiso para el 2020. 2020, todas las pilas, cronograma nuevo, tantas veces hicimos este cronograma con colores, de arcoíris siempre nuestro sueño, implementar Guaraní 3, bueno, empezamos con esta facultad, después con esta, toda la historia. Nosotros nos comprometimos a eso y le pedíamos a las autoridades compromiso también que tenía que ver con la decisión política, el acompañamiento, el involucramiento de las autoridades, un criterio común y de estandarización, que todos los años que hemos trabajado en posgrado nos hemos mantenido muy firmes en esto de un criterio común y de estandarización. O sea, dejar de lado las formas muy particulares de cada unidad académica de hacer las cosas y empezar a tener una identidad de universidad. Compromiso de toda la universidad, de toda la comunidad universitaria, planificación, seguimiento, confianza y paciencia les pedíamos a las autoridades que confiaran en nosotros, y entender al proyecto como una oportunidad de mejora siempre. Pero bueno, en el 2020, febrero, arrancamos divino, perfecto, ¿y qué nos pasó? Lo que les pasó a todos. Otra vez, frenada en seco, y quedamos viendo qué hacer. Pero el salto lo teníamos que dar. La verdad que en el 2020 hemos tenido que atender muchísimas cosas, muchísimas otras situaciones, porque, a ver, los pongo un poquito en contexto. Nosotros somos la Dirección de Gestión de Tecnologías Informáticas y de las Comunicaciones, que dependemos de una Secretaría General en el Rectorado, dependemos de la Secretaría General de Planeamiento. Si bien, a partir de la resolución que les comenté antes, por la cual el Consejo Superior decía que el guaraní se implementaba en toda la institución, y que después, a razón de esa resolución, hubo una resolución rectoral que definía que el equipo de implementación central del Guaraní 3 iba a estar a cargo de la Dirección de Gestión de Tecnologías Informáticas y las Comunicaciones, en el 2020, con todo lo que nos pasó, hemos tenido que resolver muchas otras situaciones que antes ni siquiera las atendíamos nosotros, de otros desarrollos, de otros procesos, de otras cuestiones que no hemos podido ni siquiera rearmarnos para poder cumplir nuestro compromiso de migrar en Guaraní 2, en 2020 a Guaraní 3 como habíamos definido. Entonces, para el 2021 teníamos que dar ese salto, y entonces, ¿cómo hacíamos? ¿Cómo cambiábamos? ¿Cómo lográbamos salir de esa situación? Estábamos como remando en dulce de leche, que no podíamos despegar, y nos hacía muy pesado, y no podíamos avanzar, y no podíamos concretar ni siquiera una migración. Entonces cambiamos el enfoque, y tener Guaraní 3 implicaba, en realidad, para grado, no todo el discurso que siempre traíamos con Guaraní 3, que la flexibilidad del sistema, que me permitía trabajar todos juntos, centralizar toda la información, sino empezar a focalizar en todo lo que tendrían teniendo Guaraní 3. La integración con Moodle, la validación en línea con RenaPeer, la integración con Sudoku, firma digital, integración con Sister, y realmente pensar en ir hacia una universidad digital a partir de este ecosistema y ser parte de esto, con Guaraní 3. Que con Guaraní 2 era imposible, porque ¿qué pasa? Para grado, a diferencia de posgrado, hace años que vienen usando el Guaraní 2, entonces era mucho más difícil romper, porque sus planes ya estaban adecuados, ya estaban acomodados al sistema. Todas las unidades académicas con algún grado de personalización, entonces romper eso era muy difícil, muy difícil. Entonces como que empezamos a movilizar, volvimos con una vieja idea que teníamos de definir un nuevo equipo para que nos ayude a esto, porque en realidad con todas las nuevas actividades que nosotros adquirimos desde la dirección, no teníamos y no podíamos nosotros ser cuello de botella para avanzar en la implementación. Entonces se le dio más peso a quién haría la actividad, y no tanto en el cómo la haríamos.
¿sí? O sea, dejamos un poco la planificación, dejamos un poco la formalización y empezamos a ponerle movimiento, más acción y no tanta palabra, digamos. Entonces, así es que se definió conformar un equipo de migración central. Nosotros con las siglas somos genios, tenemos el equipo de implementación central, el equipo de migración central, tenemos un montón de siglas por todos lados. Esta resolución rectoral define las responsabilidades de este equipo. Y este equipo, obviamente que hay algo que nosotros no nos podíamos permitir, era contratar gente que tuviéramos que pensar en una curva de aprendizaje y demás. Entonces lo que hicimos fue encontrar a los integrantes de este equipo en los referentes técnicos de nuestras facultades, en los que ya tenían, porque habían participado en los posgrados, porque tenían más trabajo con nosotros en algunas experiencias de migración, o habían participado más de todos los talleres que habíamos brindado y de los que brindó NSIU. Entonces, elegimos a 4 representantes de las unidades académicas, representantes de guaraní de cada unidad académica, y conformamos este equipo, ¿sí? Para que trabaje conjuntamente con el equipo central de implementación y con la dirección. Las responsabilidades de este equipo, bueno, son simples: la preparación del entorno, la instalación del entorno de migración para cada unidad académica, la preparación de los datos, la migración, la ejecución de los scripts, la corrección de los datos, la migración de esos datos corregidos, y la corrección a veces, o si no, el asesoramiento a los referentes de las otras facultades para que vayan corrigiendo, digamos, como que se van armando equipos por unidad académica. Se hacen las pruebas funcionales y se hace la migración definitiva y la estabilización. ¿Cuáles son los objetivos más relevantes de este equipo? Bueno, diseñar estos planes de implementación conjunta, pero esto ya les digo, o sea, nada de formalismos, ni de planificaciones que tenemos que plasmarlas, validarlas y demás, sino que vamos haciendo camino al andar. Sí, generar espacios de capacitación, coordinar actividades planificadas en el marco del proyecto. O sea, sí, bueno, o sea, tenemos una meta, que nosotros en octubre de 2021 se inician las preinscripciones para el ciclo lectivo 2022. Entonces, para ese momento necesitamos tener las 13 unidades académicas en Guaraní 3. Esa es la realidad, ese es nuestro principal objetivo, digamos. Y bueno, ¿cuáles son las acciones más relevantes que hemos hecho? Esto empezó en abril. En marzo habremos presentado la conformación del equipo, la propuesta a las autoridades, y se conformó el equipo, y en abril empezamos a trabajar. Se hizo una reunión donde se presentó el equipo a todos los referentes de las unidades académicas. Se hizo una planificación a corto plazo, es decir, bueno, estamos listas, estas 3 unidades académicas son las próximas a salir. Teníamos humanidades listos ya de años anteriores, y un par más que tenían como esta dinámica ya de alguna manera incorporada, y porque también algunos de ellos forman parte de este equipo. Realizamos en paralelo unos ciclos de capacitación sobre los circuitos básicos, y se hacen reuniones preimplementación y postimplementación. Pero quienes están realizando, llevando adelante esto, bueno, es este equipo de migración central, donde son 4 integrantes, como les comentaba, y hay una coordinación que está a cargo de Viviana Moschner, que es de la Facultad de Humanidades, y 3 personas más. Entonces yo ahora le voy a dar la palabra a Viviana, para que ella cuente cuál es la metodología de trabajo, cómo se están organizando, y cuáles son las dificultades y las recomendaciones que como equipo hacen para quien quiera aventurarse en este desafío. Vivi, ¿estás por ahí? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Buen día. Bueno, yo soy Viviana Moschner, de la Facultad de Humanidades. Fui una de las seleccionadas, digamos, para hacer esta tarea
de migrar las 13 unidades académicas antes de octubre. En realidad el objetivo es hacerlo a mediados de septiembre, terminar mediados de septiembre, cosa de que nos podamos organizar e iniciar la preinscripción todos con Guaraní 3. El equipo, como dijo Alicia, se terminó de formar en abril. 4 integrantes, decidimos organizarnos de la siguiente manera. Uno de los técnicos se dedicó a la configuración de las instancias, las distintas instancias. Otro de los técnicos decidimos que se iba a dedicar a dar capacitaciones. Y 2 restantes nos dedicamos a cada una de las unidades académicas, pasarle el Excel con los precontroles, trabajar con ellos conjuntamente hasta que Se está cortando un poquito, Viviana. Estuviera listo. Es probable, lo siento. Estoy un poco alejada de la ciudad, así que... No, ahí parece que se escucha bien, ¿eh? Bien, bueno, como les decía, lo que hicimos fue recibir un DBE de cada unidad académica, lo evaluamos, le mandamos otra vez a los técnicos de la unidad académica como para que hagan las correcciones, trabajamos de manera muy conjunta hasta que recibimos y estamos todos de acuerdo de que el conjunto de datos está como para migrarlo. Se define la fecha, como dice Alicia, de tentativa de migración. Se realiza una reunión con los técnicos, autoridades, si es que fuera necesario, y decidimos hacer una migración por semana, porque de lo contrario no llegamos. Entonces, vamos afinando las situaciones, digamos, si por ahí una unidad académica no se anima, está todavía indecisa, pasamos a otra. Y hasta el momento hemos hecho la migración con éxito de 7 unidades académicas. Vamos a la otra filmina, Alicia. Cuando hicimos la migración en el 2018 de posgrado y articulación de humanidades, yo particularmente, digamos, no me puse a mirar los scripts con detenimiento. Entonces tuvimos unos inconvenientes, unos pequeños inconvenientes, no porque los escribes estuvieran mal, sino porque yo no los conocía y, como comentó Alicia anteriormente, nosotros en la base de Guaraní 3 ya teníamos datos, teníamos carreras de posgrado, teníamos unidades académicas definidas, teníamos cursos. Entonces eso nos trajo en las primeras migraciones pequeños inconvenientes. Mi recomendación es revisar, sobre todo estas que dicen acá en la diapositiva, digamos, módulos generales, los documentos, guión bajo responsable académica, lo mismo en propuesta y los indocentes. Cuando comenzamos a hacer la migración, intentamos hacerla directamente sobre la base de producción y vimos que el tiempo de demora era muy extenso. Dejábamos a la gente que ya está usando Guaraní 3, le dejábamos sin Guaraní durante un día o más. Entonces, uno de los técnicos propuso hacer la primer parte, o sea, el pasaje al esquema MIC en un entorno local, y recién el pasaje a negocio, hacerlo conectado a la base de datos de producción. Eso redujo considerablemente el tiempo que dejábamos a la gente que está usando
a las unidades académicas que están usando Guaraní 3 sin Guaraní 3. También hemos desarrollado con los técnicos un pequeño script que nos permite detectar personas que ya están en Guaraní 3, pero que en Guaraní 2 tienen distinto tipo de documento, cosa de no duplicar a las personas, porque eso después nos trae inconveniente. Lo mismo con los docentes, en una de las situaciones, digamos, que habíamos cometido en primera instancia el error de migrar igual a los docentes, a pesar de que nos decía de que teníamos que evaluar y cambiar el ID docente, no lo entendimos, no lo hicimos, entonces después elaboramos un script también que nos permite evitar la duplicidad de docentes. La próxima, Ali. De las dificultades que tuvimos es que, dada la secuencia muy rápida que estamos haciendo de la migración, por ahí no nos enteramos por parte de los técnicos de las unidades académicas de detalles que son importantes y nos enteramos ya cuando estamos haciendo la migración. Pero estimo que eso es solamente porque lo estamos haciendo, como dijo Hernán, como cachetada de loco, una atrás de la otra. También tuvimos algunos inconvenientes en ajustar los perfiles de datos, resolver temas de las equivalencias automáticas y materias comunes, y el tema de los títulos secundarios obtenidos, también vemos que la migración no es óptima, dado que en las distintas unidades académicas en Guaraní 2 teníamos para cada código distintos nombres de acuerdo a la unidad académica. Ejemplo, yo tenía un código 1 bachiller y la otra unidad académica en el código 1 tiene que es perito mercantil. Cuando hizo la migración lo hizo por código y no por nombre, entonces no migró correctamente, pero son cosas que se pueden ir salvando. La próxima, Ali. A ti. Está sin audio, Alicia. Sí, ahí está, me mandaba el mouse. Bueno, gracias, Vivi. Quiero agregar que la 7ª unidad académica se logró ayer, a pesar del feriado. La Facultad de Ciencias Exactas migró ayer, lunes. Fue una jornada larga, porque además es una unidad académica con una matrícula muy importante en la UNE, y bueno, fue otro desafío cumplido, digamos. Así como fue contando Vivi, en realidad, bueno, es cierto, vamos sumando unidades académicas a la lista de las que ya están en Guaraní 3, y también vamos sumando algunas situaciones que tenemos que ir resolviendo producto de la dinámica que estamos llevando con estas migraciones, que, como bien lo dijo Hernán, una tras otra. Porque, a ver, como conclusión nosotros podemos decirles que nosotros confiamos en que se podía lograr de esta manera, y que entendíamos que también era la manera de hacerlo, porque desde el 2016 que empezamos para las inscripciones de los cursos de idiomas a ahora, nunca habíamos podido lograr concretar algo con grado, sobre todo. Entonces, teníamos que cambiar la forma de hacer las cosas, teníamos que patear el tablero de alguna manera, teníamos que romper con ideas tan previsoras y de tan controlar todo antes, porque la verdad es que nos dimos cuenta que eso es tan difícil que siempre tenemos miedo y nunca damos el salto. Entonces, lo primero que hicimos fue confiar en que se puede lograr, y que, bueno, capaz no es la mejor manera de hacerlo, pero ¿es la manera que nos está dando resultados? Sí, es la manera que nos está dando resultados. No esperar a tener todo resuelto antes de dar el paso. Asumir riesgos sin miedo, confiando en que hay capacidades para resolver las dificultades imprevistas. Y eso se lo decimos todo el tiempo a las autoridades. Yo personalmente he hablado
me he parado y he hecho los compromisos con decanos de que migrábamos con tal planificación y demás, y no hemos podido avanzar nada. Entonces ahora nos vamos reuniendo uno a uno, digamos, cuando tenemos la fecha para la migración, o con secretarios académicos y demás, le decimos, confíen en nosotros, van a haber problemas, seguramente van a haber problemas, pero los vamos a resolver. Confíen y acompáñennos en este proceso. Siendo realistas y sinceros en cada uno de este proceso, eso es lo que justamente les decía. Aceptando esta dinámica de trabajo, aprendiendo de que cada situación y aplicando mejoras. Constantemente estamos aprendiendo y estamos reevaluando y estamos ajustando nuestro proceso de hacer las cosas, nuestra manera de hacer las cosas. Y obviamente despertando el espíritu innovador y creativo, aventurero, como le decimos nosotros. No tirarnos a la pileta sin nada de agua, tampoco tanto, pero sí tener un espíritu aventurero, disfrutando los desafíos con confianza, con compañerismo, con un fuerte sentido de colaboración y convencidos de que este es un proceso que lo hacemos en equipo. Y como nuestro lema lo dice, ¿sí? Y ahora me paso la diapositiva siguiente. ¿Se quedó ahí? ¿Se colgó? Bueno, nuestro lema lo dice, vamos por más. Siempre ese es nuestro espíritu. Vamos por más que podemos, porque hay equipo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Alicia, muchas gracias al equipo de Nordeste por aceptar participar. Es difícil presentar entre varios con esta modalidad, pero bueno, no sé si hay alguien si tiene alguna pregunta a alguno de los participantes para los chicos. Yo tengo una parecida. Sí. Sobre el tema de personalizaciones. ¿Cuántas personalizaciones tenían en Guaraní 2 y cuántas personalizaciones pasaron a Guaraní 3? Ninguna. Todavía ninguna. Ninguna. Si Guaraní 3 sirve como está para todas las universidades nacionales, ¿qué tenemos de distinto nosotros que tenemos que personalizar? Es simple. No, o sea, obviamente, algunas cositas tocamos al analítico y bueno, y alguien me ayuda, creo que nada más. Tenemos algunas cuestiones en cartera ahí como para analizar, pero en todos estos años hemos convencido de alguna manera a las autoridades, y en ese sentido nos acompañan, de que el sentido de identidad y de trabajar de una manera homogénea es por donde hay que ir. ¿Para qué complicarnos? Entonces todavía no hemos hecho ninguna personalización. Tenemos una que seguramente la Facultad de Derecho va a ser una de las últimas que vamos a migrar, porque además de ser una matrícula sumamente amplia, tiene años de trabajar con unas inscripciones acursadas con prioridades. Guaraní tiene algo de prioridades, tenemos que hacer ese análisis profundo de adherencia y ver si en ese sentido se hace alguna personalización para resolver esa situación. Pero como te digo, Seba, la idea y sostenemos, nos focalizamos mucho en esto de aprovechar la oportunidad, de ver qué nos ofrece el sistema y ir trabajándolo en ese sentido. La consigna es, Sebastián, terminar de migrar, pasar todas las unidades académicas y después enfocarnos en las personalizaciones, hacer un análisis de cuáles realmente tienen que ser personalizadas, porque como decía, no me acuerdo quién, creo que Guillermo decía, muchas de las unidades académicas manejan cosas por costumbre, están acostumbrados a hacerlo así y quieren seguir de esa manera cuando en realidad no es la óptima.
menos aún teniendo Guaraní 3. Además, va a pasar un tiempo hasta que podamos ocuparnos de las personalizaciones, que ya se van a dar cuenta de que con el estándar pueden funcionar. Entonces, ¿para qué vamos a personalizar? No, aquellas que realmente tengan un fundamento, tengan un peso importante, se harán. Tenemos un equipo para hacerlo, entonces se harán, pero básicamente no hay nada de peso que imposibilite avanzar con esto. Por eso que estamos haciendo, o sea, te decía, con la pileta vacía no, pero estamos lanzándonos igual de esta manera. Buenísimo, gracias. Buenísimo. Bueno, yo creo que Hay una consulta desde YouTube, si quieren la leo. Bien. La puse en el chat. Sí, dale. Ángeles Ábalos consulta cómo validaron los datos con las universidades de cada facultad. Con las autoridades de cada facultad. ¿Qué dije? Sería, ¿cómo validaron los datos con las autoridades de cada facultad? Es que no validamos los datos con las autoridades, no sé a qué te referís. En realidad, nosotros hacemos una reunión, en algunos casos lo resolvemos directamente con los técnicos, le avisamos a las autoridades, bueno, migramos el jueves que viene, ¿estás de acuerdo? ¿Querés tener un poquito más de conocimiento sobre toda la situación? ¿O avanzamos? Y hay secretarios, por ejemplo, o decanos que se han reunido con nosotros y bueno, hemos puesto sobre la mesa cuál es la situación, cuáles son las cosas que quedan afuera, esto, digamos, no se personalizó tal cuestión en el acta, que estaban acostumbrados a hacerlo así, entonces bueno, vamos a hacerlo de esta manera, algunas particularidades y avanzamos, digamos, no hay, o postergamos una semana, le damos lugar a otra que está más fuerte y esa postergamos para que puedan madurar un poquito la idea, y así vamos avanzando, digamos. Por eso no tenemos tampoco una planificación a largo plazo, sino vamos manejando la semana siguiente y la siguiente, ¿cuál sería? Plan A y plan B, así nos estamos manejando, con 2 o 3 unidades académicas próximas a migrar y ahí vamos avanzando. Bien. Por allí hay una pregunta en YouTube que nos consultaba si las personalizaciones Primero, debían estar... disculpa. ¿Perdón? O sea, primero se hace la migración a la base de test. Sí, y ahí valida el técnico, el referente de Guaraní, validan los datos. Y a eso se refería, sí. Bien. No, lo que decía es que en YouTube había una consulta que nos preguntaban si tenía que haber consenso entre las unidades académicas de las personalizaciones. Bueno, esa respuesta un poco la tomo yo. Sí, la idea es que sí, es que cuando haya personalizaciones haya el posible consenso de las unidades académicas. Puede haber algún caso de algún reporte o alguna cuestión en particular que sea para una unidad académica, pero la idea es que al trabajar en una base centralizada haya un acuerdo sobre las cosas que se tocan y sobre las cosas que se personalizan. No significa que no puedan hacerse alguna en particular, pero digamos lo que nosotros abogamos es que justamente haya un diálogo entre las unidades académicas y haya una coordinación justamente para que lo que se personalice de alguna manera sea en acuerdo con el resto de las unidades. Bien, no sé si hay alguna otra consulta. Sí, hay otra consulta en YouTube de Pilar de Unicen. Dicen, miren cada unidad académica la calidad de los datos, ¿verdad? Y cuán importante es que las autoridades estén apoyándonos continuamente. Con respecto a esto, me gustaría saber si además de esto les pasó de los estudios secundarios en la base de integración un poco más. Algo que quedó mal acá y no termino de entender. Sí, supongo que la pregunta apunta a cómo unificaron, cómo trabajaron el tema de los colegios y el tema de la unificación de los datos. Con respecto al tema de los títulos secundarios, todavía no unificamos. La consigna también es migrar todas las unidades académicas y centrarnos en unificar eso.
Bien. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? A ver, voy a mirar acá el chat. No. Bueno, creo que si no tenemos... A ver, espere. Hay una más. Hay una más, ¿no? Sí, dice... Reaccionaron los estudiantes al cambio de sistema de las unidades académicas que ya migraron. ¿Van a tener inscripciones a materias en diferentes sistemas para grado? ¿Van a migrar todos antes de que abran las inscripciones? No, bueno, ya tenemos un mix de cosas ahí. De hecho, por ejemplo, allá se migró exacta porque tenía fecha este jueves y este jueves ya estaba empezado el periodo de inscripciones a exámenes. Entonces migramos antes, por eso. Ahora vienen las épocas de inscripciones, con lo cual tenemos que, esta planificación que veníamos toda la semana, por ahí se nos juntan 2 en una semana o pasamos 2 semanas sin migración por esta situación. Tenemos que ir teniendo en cuenta cada uno de los momentos en los que se hacen las inscripciones. Subido un poco a la pregunta de la reacción de los alumnos, ¿hacen algún tipo de concientización con los chicos? ¿Cómo manejan el cambio de sistema con los alumnos? ¿O todavía, digamos, están en instancias de que como los guaraníes se parecen? Como los guaraníes se parecen, no hicimos. Como la autogestión se parece. Sí. Bien. Sí. No hubo Sí. queja de los alumnos, ¿eh? No hubo queja de los alumnos. Los docentes por ahí se pierden un poco, pero los alumnos se manejaron como si lo hubieran conocido siempre al Guaraní 3. Creo que, Bien, a ver, perfecto. venimos con mucha fuerza también porque las autoridades, que siempre quisimos que se involucren y que lo vean desde otro punto de vista, nunca lo hemos logrado. Pero sí tenemos el acompañamiento y el apoyo de ellos y el compromiso de que ellos tienen la certeza de que si algo ocurre, lo vamos a resolver, digamos. Si hay alguna situación no deseada, se va a atender con absoluta prioridad a eso. Y eso nos da tranquilidad, porque en realidad entendemos que quienes quizás mayor resistencia al cambio ponían, eran como tímidos los intentos, salvo algunos particulares como Vivi, son los técnicos que están acostumbrados a trabajar con Guaraní 2, y ellos son los que ponían quizás, bueno, pero el docente quiere así, pero el docente asá, pero el docente esto, pero estamos acostumbrados a hacer esto de esta manera y aquello de otra manera, y tienen acceso a sus propias bases y sacaban sus propios listados. Entonces, hay una resistencia también sumamente importante que nosotros quizás no la veíamos tanto y echábamos más tintas hacia las autoridades de que no nos acompañaban o que nos bajaban línea para lograr que los resultados sean otros o tener un ritmo de trabajo diferente. Pero bueno, ahora eso quedó atrás y lo estamos logrando. Somos conscientes de que tenemos muchas cosas que resolver, pero también confiamos en que al final de cuentas no van a ser tantas como creemos, porque se van a acostumbrar a los procesos que Guaraní 3 ofrece, que son muy completos. Entonces, creo que estamos bien. Perfecto. Y la última que pregunta Pilar es si la migración implicó presupuesto extra. La conformación del equipo de migración, digamos, la conformación de este equipo salió con el plan de virtualización. Salieron los fondos para los honorarios de estos integrantes del equipo desde el plan de virtualización del BES, la primera convocatoria de BES. Desde ahí salieron los fondos. Buenísimo. Y la última que se había pasado es, ustedes se encargaron la migración sin proponer ningún tipo de modificación en los cronogramas de inscripción. Se adaptaron ustedes a cómo estaban armadas las fechas. Así estamos trabajando. Perfecto. Sí.
Lo que nos corre en realidad es poder llegar a mediados de septiembre, como decía Vivi, para no pedir que no salgan los primeros días de octubre las preinscripciones, digamos. Queremos también cumplir con eso y estar todas las unidades académicas preinscribiendo con Guaraní 3. De hecho, nosotros el año pasado, el equipo de implementación central desde la DGTIC, personalizamos preinscripciones para Guaraní 2 para que puedan subir los aspirantes su fotocopia de DNI, su fotocopia de título y demás. Bueno, pero hemos tenido todo esto que vos comentabas, Hernán, hoy, que se está resolviendo, el tema de bueno, quién atiende esa solicitud, quién le manda si no está completa la preinscripción, toda esa comunicación post llenado del formulario del alumno nos quedó como sin resolver, entonces íbamos al mail y después ahí se perdían algunas cosas. No quedaba claro, entonces habían aspirantes que no sabían si estaban preinscritos o no estaban preinscritos, y nos generó bastante ruido, pero fue también una salida de un día para el otro que tuvimos que hacer en octubre del año pasado con esto de las preinscripciones. Entonces, el tener todo en Guaraní 3 y ya con un resuelto en el sistema, en el core del sistema, es como mucho más importante, y eso también lo saben las autoridades. Perfecto, buenísimo. Creo que no tenemos más preguntas, así que nada, muchísimas gracias al equipo de Nordeste. Siempre están ahí al pie del cañón. Y la verdad es que nada, nos alegra mucho ver todos estos movimientos, ver que estas iniciativas presupuestarias también sirven para estas cuestiones. Este plan de virtualización sirva para esto, así que nada, muchísimas gracias, y bueno, ya seguramente que en poquito tiempo vamos a estar felicitándolos por tener toda la universidad, si Dios quiere. Gracias a ustedes por el espacio y bueno, siempre dispuestos a colaborar con lo que necesiten. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, y ahora sí, vamos a invitar a los chicos de Sarmiento. Jackie, ¿están todos ya? Sí, sí. ¿Están? Sí, perfecto. Que nos van a contar, nos van a hablar un poquito de su experiencia con la implementación de las actas digitales. Así que, bueno, están Jackie, Pablo, ¿quién más? No sé, Jackie, si querés nombrarlos. Sí. Analía Barberio, Analía Marcela no la he visto. Carriqueta, Cintia Martínez, y Gonza Rivera, y Pablo Martínez también. Así que bueno, yo voy a arrancar a compartir y empieza Analía. Bueno, buenos días. Ahí estamos. Ahí se ve, Jackie. Buenos días, gracias por este espacio. Primero y principal a Hernán, que nos estuvo aguantando en este tramo de intentar implementar actas digitales. La verdad es que, bueno, nosotros venimos, General Sarmiento viene de un proceso muy, muy sólido de transformación digital a raíz de Sudoku, acompañando a CIU con todo el ecosistema de expediente digital. Esto nos aventaja para poder plantearle a las autoridades la implementación de actas digitales. Esto es un proyecto que era una ilusión de nuestra área de hace muchos años ya. El CIU hizo el desarrollo y nosotros no pudimos el año pasado entrar en esto por todo el contexto que nos pasó a todas las universidades, pero sin embargo la universidad avanzó fuertemente en Sudoku, en la implementación de expediente digital. Ya no quedan procesos en papel en la universidad, con lo cual lo que hace un año parecía una locura plantear actas digitales, hoy es una cosa casi natural para las autoridades. Esto nos permitió avanzar sólidamente con este proyecto que ahora Jacqueline, que es la líder del lado de tecnologías, y Marcela Querejeta, que es la directora del departamento de estudiantes, nos van a contar. Yo tengo para
aportar, bueno, esto es la experiencia, aprovechar el contexto de virtualización que se dio de forma masiva en la universidad, digamos que nos abrió las puertas a esto. Tener Guaraní 3, todas las bases unificadas, nosotros antes teníamos 3 guaraníes, y ahora están todos en una sola base. Eso también facilita las decisiones, porque al momento de ir a negociar con las autoridades qué se puede hacer y qué no, es más fácil, se negocia una vez por todos, y eso allana muchísimo. El apoyo de las autoridades, el espíritu innovador de esta época, de creer que, bueno, si no dependemos del papel para tantas cosas, también es posible imaginar que no vayamos a tener tomos de actas físicos. Eso nos ayudó muchísimo. Y bueno, y empezamos, lo probamos en la 3.18.1, ahora lo terminamos de implementar en la 3.19, con muchísimo apoyo del equipo SIU, que queremos agradecer, porque la verdad es que en algunas cuestiones nos faltaba un poquito de madurez, y nos impulsaron y nos acompañaron a que nos animemos, y yo creo que son cosas re valiosas, porque esto sí que es un cambio de cultura, porque más allá que con los expedientes sí fue una movida fuertísima. Hablar de las actas es hablar digamos, del corazón de la universidad, y poder animarse a decir que vamos hacia un esquema totalmente digital, bueno, es un cambio cultural profundo. Y nos animamos porque realmente el equipo de SIU apoya incondicionalmente estos cambios, estos saltos, ¿no?, en la historia de las instituciones. Así que bueno, agradecer este espacio para contar nada, lo que es nuestro proyecto, que ya está en marcha, que tiene fecha de arranque, y que bueno, ahora un poco Jackie, no sé quién empieza, Jack, les va a transmitir. Marcela, ¿estás por ahí? Yo les voy contando mientras, que les vamos a contar como dos partes en esto. Bien, Marce, ahí estás. Bueno, en primer lugar... Marce, no te vayas ahora. Marcela, que hoy está en la universidad, ahí. En primer lugar, teníamos que resolver el tema de las actas del año pasado, que nos habían quedado sin firmar, bueno, ahora Marce les va a contar, pero al comienzo las teníamos abiertas esas actas y no se podían cerrar. Así que esa es una primer parte en donde les contamos cómo resolvimos esa problemática que, bueno, el año pasado, cuando apareció la pandemia, nos explotó. Y bueno, y en segundo lugar, la implementación de actas digitales. Así que bueno, Marce, te dejo la palabra. Bueno, buenos días a todos. La realidad nos sorprendió a todos. Pensábamos que en 15 días volvíamos, y acabo de volver después de muchos meses. Estoy en la universidad, en mi oficina, y parece muy extraño. Nosotros teníamos el turno de febrero-marzo, cuando estábamos terminando de emitir actas. Nuestro sistema de emisión de actas, los docentes en presencialidad venían a firmar las actas, y en ese momento se cerraban, si bien todo, digamos, la carga de notas la hacían por autogestión. Era toda una ceremonia al momento de la firma. Bueno, algunas se habían llegado a firmar, otras no, y rápidamente salimos a tratar de resolver. Por supuesto, siempre tuvimos el gran apoyo del CITI para cualquiera de estas situaciones, era pensar en conjunto. Venimos trabajando juntos hace 20 años, así que es como que logramos también una buena comunicación ahí, siempre buscando alternativas para resolver. Y las autoridades de la universidad, que también acompañaron con lo que respecta a las normativas. Entonces, bueno, se hizo un procedimiento por el cual se pudieron cerrar las actas de manera virtual, y luego, teniendo ya Sudoku implementado,
logramos poder armar dispositivos y repositorios en Sudoku que le dan, digamos, firma y garantías de la calidad de esas actas. Resolvimos todo el 2020 y lo que va del 2021. Digamos, teníamos un impacto fuerte porque los estudiantes pedían sus certificaciones, alumnos que se graduaban, porque quiero destacar que el calendario académico de nuestra universidad no se vio afectado en nada, digamos. Pasamos vertiginosamente a tener clases virtuales y toda la actividad académica se desarrolló de manera virtual, con lo cual debíamos tener online digamos, todos los pasos que veníamos haciendo de manera presencial había que pasarlos a la virtualidad, incluidos los trámites que se hacían en la vedelía, donde el estudiante presentaba formularios. Bueno, pasamos a tener formularios online, a resolver todo de manera virtual, y digamos, tuvimos que adecuar la normativa, tuvimos que trabajar para poder tener toda la información de, digamos, cubrir las necesidades de los usuarios, ya sean docentes y estudiantes, a través de una pantalla, lo cual permitió que gestionáramos todo el año pasado y lo que va de este año sin atrasos, digamos, ¿no? Venimos online y on time con toda la actividad. Bueno, lo más importante fue tratar de resguardar esas actas que se habían cerrado en la virtualidad. Entonces, el CITI desarrolló dentro del sistema CIU Guaraní el desarrollo de un proceso de firma, digamos, no de firma, sino de impresión masiva de las actas por tomos, y nuestro sistema de foliatura, que venimos sosteniendo desde el inicio de la universidad, 25 años llevamos con una foliatura compleja, digamos, para después replicarla en el guaraní. Eso es una personalización que nosotros tenemos, que ahora se va a terminar gracias a las actas virtuales, digamos, digitales. Y bueno, se desarrolló una actividad, digamos, un reporte de índice de actas y una impresión masiva de actas por tomo que salen en un solo PDF. Entonces, si pasamos a la primera... No, esa es ahí está. En guaraní tenemos un reporte donde seleccionamos libro y tomo, y luego que filtramos nos trae todas las actas que componen ese tomo. Esto nos permite descargar en PDF, y un segundo paso es la impresión masiva de todas las actas que componen ese tomo. Lo descargamos también en PDF, eso queda en descargas, lo renombramos en descargas con el nombre del libro y del tomo, porque es un libro anual, y una vez que descargamos estos dos archivos, ya pasamos a Sudoku. En Sudoku se crearon un template donde cada libro tiene su nombre, y dentro de cada libro hay tomos. Entonces creamos un documento, ese documento se le pone el nombre del libro, se guarda y edita, se edita y guarda, perdón, el tomo y el año, y habilitamos, en el texto dice habilitar el tomo, nosotros mantuvimos nuestra foliatura donde se habilita cada tomo en un determinado momento del año, y subimos en Sudoku los dos archivos que descargamos en PDF. Entonces, automáticamente enviamos a autorizar por las autoridades esas actas. Es por tomo, nuestros tomos tienen 100 actas, y una vez que se envía a las autoridades firmantes, pasa a un repositorio
semipúblico, porque en realidad afecta a las áreas vinculadas con actas solamente, títulos, auditoría, autoridades, y quedan disponibles para saber si están autorizadas y para poder descargarlas y visualizarlas. Entonces, el paso entre el acta física a las actas digitales en Guaraní 3 fue resuelto a través de Sudoku. Nosotros hoy tenemos en Sudoku todas las actas que no pudimos emitir de manera presencial. Por supuesto, con la normativa que la respalda, trabajamos con la parte de legales, con auditoría, con la gente, digamos, de la Secretaría Académica, viendo cuál era la mejor forma de resguardar esas actas. Y lograr no tener actas pendientes de ninguno de los niveles, porque como dijo Jackie, nosotros, gracias al trabajo de tantos años, tenemos el guaraní centralizado, todos los niveles de formación. Entonces, ya está como unificado eso y todos los procedimientos están basados en la normativa que afecta a los 3 niveles de formación. Y ahora voy a dejar a Jackie que cuente lo complicado y la felicidad que tenemos de haber logrado actas digitales y firma digital. Ya varios tenemos token, estamos como muy felices con eso, desde el área de la Secretaría Académica y del área de gestión de estudiantes y de docentes, que es donde yo estoy, digamos, de manera administrativa. Estamos muy agradecidos con el Citi, el acompañamiento fue desde los inicios, por eso es muy importante, digamos, el equipo técnico y administrativo, que es un poco el canal por el cual podemos acercar a las autoridades las necesidades, porque a veces lo difícil es que las autoridades acompañen estos procesos que generan seguridad para el administrativo, y hay detrás un gran equipo que es el Citi, que acompaña todos los sistemas que tenemos online en este momento, y nos encontró de alguna manera, esta pandemia nos aceleró, pero nos encontró bien parados en cuanto a las estructuras que se requieren para poder llevar adelante estos sistemas, así que estamos muy agradecidos. Bueno, muchas gracias, Marce. Y bueno, en esta segunda parte de la presentación le vamos a mostrar lo que logramos, digamos, en cuanto a las actas digitales. Nosotros pudimos instalar, ya tenemos el Warpe, el Araí, conectados con Guaraní. Una vez que uno entra, accede a la bandeja de Warpe, en donde tenemos acceso a las distintas aplicaciones que el usuario que entra tiene acceso. Haciendo clic, uno ya accede al Guaraní, ¿no? Una vez que accedemos al Guaraní, desde la parte de gestión, podemos, o sea, les vamos a mostrar cómo es el proceso cuando uno cierra el acta, ¿no? Porque hasta el momento del cierre del acta, para el Guaraní es transparente, o sea, es como todos lo conocemos y como siempre lo manejamos, y en el caso de cuando uno va a cerrar el acta desde gestión, o sea, un usuario de gestión cierra el acta, pasamos a que la persona que tiene que firmar esa acta, cuando va al Warpe, ya ve esa acta en la bandeja de Warpe. O sea, de esa manera, nosotros tenemos firma con token, así que uno elige firmar el acta, se descarga el archivo, uno puede ver el acta también en el momento que la va a firmar, elige el certificado, decide firmarla, ponemos la clave, que cuando generamos la firma uno tiene que poner una clave, así que bueno, firmamos el acta, y ahí
te avisa que ese documento ya fue firmado. Una vez que fue firmado, uno puede descargarlo, y una vez que lo abre, ve el documento ya con las firmas, ¿no? Uno lo puede ver acá, ve la hoja de firmas en donde te dice quién firmó este documento. De la misma manera, cuando desde autogestión, o sea, el docente, nosotros le permitimos al docente que cierre las actas desde autogestión, así que de la misma manera, cuando el docente va a cerrar el acta desde autogestión, podemos acceder también desde autogestión, el docente accede a la bandeja de Warpe para ver su documento. Aparece un link acá que dice que esta persona tiene documentos para firmar, y cuando accede, vamos a la bandeja y vemos ya el acta para que pueda ser firmada de la misma manera que se lo mostramos recién. También lo bueno que tiene la versión es que uno puede ver el acta firmada descargándola desde Guaraní. O sea, en el imprimir actas de Guaraní que siempre usamos, accede directamente al documento que ya está firmado. Entonces, cuando lo descargamos y lo muestra, ya lo muestra con el panel de firmas. Así que esto está bueno porque tanto títulos o auditoría o la persona que quiera acceder al documento firmado, lo tiene ya disponible desde Guaraní. Entonces la verdad que eso es una gran ventaja. Bueno, y acá, bueno, nosotros tenemos el Guaraní en la 319, tenemos el Warpe, usuarios en la 308, documento Hospit 107, estuvimos trabajando en la vinculación de usuarios, ahí nos encontramos con algunas dificultades que estamos sorteando, pero bueno, seguimos trabajando en eso, logramos, generamos la firma con token para los firmantes. De hecho, hoy Marcela está en la universidad porque va a tener su token hoy, así que, pero bueno, fuimos logrando que varias de las autoridades de la universidad ya tienen la firma con token. Y bueno, acá Marce, si querés contar un poquitito cómo es el tema de la normativa para dejar de usar el libro y el tomo, que eso lo están trabajando. Sí, digamos, tratamos de mantener, digamos, el procedimiento de tocarlo lo menos posible para que tenga menor impacto en lo que los docentes vienen trabajando. La idea es que el docente, porque tiene como dos niveles, el nivel de autorización y el nivel de firma que autoriza, digamos, como si fuera el último sello, el válido. Entonces, los docentes van a poder autorizar, esto significa que esa es la primera firma que vale para poder luego cerrar el acta, y van a ser las autoridades los que hagan la firma digital. Nosotros tenemos la universidad, no tenemos facultades, tenemos institutos. Cada secretario académico de cada instituto va a tener su firma digital, y además, en mi caso, como directora del área de gestión, digamos, tengo firma de actas para lo que es actas rectificativas, actas de promoción, y seguramente las actas de examen final, porque nosotros antes del cierre de actas generalmente hacemos un control y validamos lo que los docentes cargaron en CIU Guaraní. Entonces, si bien ahora el cierre lo van a poder hacer ellos, esa va a ser la primera firma válida para autorizarnos a hacer la firma final
y que ya queden definitivamente en el sistema. Porque la cantidad de docentes, digamos, que nosotros tenemos y que hay en las universidades grandes, digamos, es como mucho más complejo que cada docente tenga su firma digital. Entonces se decidió que la primera, digamos, la primera puerta hacia el cierre es la autorización del docente que carga las notas. Una vez que ese docente autorizó, el secretario académico de cada instituto, o en mi caso sería yo, por ser la directora, haría la segunda firma de las actas. Ya venimos con un sistema parecido en respecto de promoción y respecto de actas de rectificativas. Bueno, como dijo Marce recién, bueno, hay que analizar, ¿no? En el caso, los parámetros que hay que definir en el guaraní. Como dijo Marce, los docentes, ¿no? Estos serían los parámetros que hay que configurar dentro del guaraní. Los docentes van a tener autorización y las autoridades van a ser los que van a firmar. Y en nuestro caso vamos a arrancar con todas las, ¿no? Todas las 4 tipos de actas, porque uno puede, ¿no? Definir si queremos usar firma digital en cada uno de los tipos de actas que están disponibles ahora en la 319, que son las de promoción, de cursada, de equivalencia y de exámenes. Bueno, vamos a arrancar con todo en el próximo turno. Así que, bueno, estamos ahí prontos de terminar con la normativa y empezar a usarlos en el próximo turno de examen que tenemos. Así que, bueno, y por último, nada, la verdad que fue un trabajo grande de integración de todos los equipos dentro del CITI, que es nuestra área de sistemas. Estamos trabajando ya hace rato con la integración y bueno, fue un trabajo grande entre los distintos equipos. El trabajo, como dijo Marce, coordinado con la Secretaría Académica, legales, auditoría. O sea, tuvimos que mostrarle a la auditora lo que queríamos hacer, en el caso de Sudoku, para tener el visto bueno. Así que bueno, fue, como dijo Hernán también, somos los conejillos de Indias. No fue fácil y seguimos trabajando en el tema, pero bueno, la verdad que entre todos y se puede. O sea, está bueno así cuando trabajamos en conjunto y en equipo, todas las áreas de la universidad, así que eso es un gran, o sea, eso te permite poder avanzar. Así que me parece que está bueno que traten de seguir ese camino para poder llegar a tener buenos resultados. Así que, bueno, acá terminamos nuestra presentación. No bueno, sé. muchísimas gracias. Tenemos algunas preguntas. No veo para que... A ver, bueno, Alejandra Osorio preguntaba si las actas las firman las autoridades o los docentes. Bueno, esto quedó respondido. Ustedes están usando el esquema de autorización simple de los docentes y firma digital de las autoridades, ¿no? Sí. Perfecto. Sí. Bien. Vanessa pregunta cómo se vinculan las actas con los firmantes. Bueno, eso no lo mostraste, pero no sé si querés contarlo vos. Bueno, en principio, digamos... por la responsable académica de la materia. O sea, si vos elegís que el docente firme, va a ser el docente que le asignes a la comisión. En el caso de la comisión, se elige quién firma, y en el caso de exámenes, firman todos los que están en la mesa. Y en el caso de las autoridades, son las autoridades que están, o sea, la autoridad que es de la responsable académica a la cual pertenece la materia. Sería así.
Sí, en la operación de autoridades firmantes se puede elegir quiénes intervienen en actas, Claro. quiénes firman actas, quiénes firman los analíticos, los diplomas, se configura desde ahí. Claro. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen. No sé, Seba, vos estás viendo YouTube, yo estoy viendo acá, no sé si hay alguna pregunta más. Estoy viendo, no, por ahora no hay más, Pero no hay más preguntas desde YouTube. Hay muchas felicitaciones a todos los equipos. Gracias. Compartiendo las experiencias. Pregunta, ahora sí pregunta nuestra, ¿cómo fue el proceso de adecuación de las reglamentaciones? ¿Lleva tiempo? Mira, Hernán, en realidad nosotros hace tantos años que venimos trabajando con el guaraní, que en un principio es como que las autoridades un poco, digamos, tironean esto de que el sistema se tiene que adecuar a las decisiones y no las decisiones al sistema. Esto es bastante común. Utilizar el sistema como una herramienta, pero eso, a mi entender, con las prestaciones que da Guaraní, es como que las alternativas te las está brindando y más, con todo lo que se puede parametrizar y se puede configurar dentro del sistema. Entonces nosotros pasamos a invertir esa situación de a poco. Entonces ahora, cuando yo armo la norma, la norma, digamos, me baso en todas las posibilidades que me brinda el sistema y trato de adecuar el procedimiento en relación a los pasos del sistema. Entonces, digamos, la normativa fluye mucho mejor, porque además eso permite que no haya que personalizar permanentemente. Si bien nosotros tenemos varias personalizaciones, cada vez tendemos más a adecuarnos, adecuar la norma a todas las posibilidades que brinda el guaraní. Digamos, hay que saber explotarlo porque las posibilidades están. Entonces, yo planteo un procedimiento o presento un proyecto de disposición a mi secretaría académica donde establezco cuáles son los pasos a seguir y cuál sería la mejor manera de resolverlo. Entonces, viéndolo dentro del sistema, que es algo que se ve de manera transparente, aceptan, digamos, y manejamos la norma un poco al compás del guaraní. Porque en realidad, quiero destacar esto, es tan transparente que a veces uno se enrosca en hacer un gran procedimiento con muchas idas y vueltas, con cruces y demás, termina siendo algo imposible de realizar dentro del sistema o un chino para poder, digamos, llevarlo a cabo con demasiados pases, idas y vueltas que hacen que el trámite sea largo, cuando en realidad ahora con 2 pasos, digamos, nosotros tenemos resuelto, porque entre Sudoku y Guaraní nos resuelve la mayoría de o sea, lo virtual lo resuelve todo. Por otro lado tenemos el Moodle y ya es como que armamos el combo para agilizarles la tarea a ellos también. Porque el desfile en mi oficina durante tantos años de más de 1.500 o 1.800 mesas de exámenes por turno, y era un desfile de docentes permanentemente viniendo a firmar el acta, a veces venía uno solo, faltaba la segunda firma, títulos no puede emitir un título si no tiene las 2 firmas. Entonces, todo eso hoy se reduce a simples clics, porque hemos probado y hemos practicado bastante hacer todos los pasos, y realmente es muy sencillo. Solo hay que transmitirlo de esta manera a las autoridades para que comprendan que no por simple es inseguro, ¿no? Es poder darles la tranquilidad y la confianza
de que esto, digamos, es transparente y que no hace falta tantos pasos para lograr el cierre de actas. Que por otro lado, como ustedes saben, nuestros peores auditores son los usuarios, ¿no? Los docentes y los estudiantes que reclaman tener su trayectoria académica al día, poder obtener becas, trabajos, sus títulos, presentar sus certificaciones en el trabajo. Entonces, todo esto, hacerlo simple, ayuda a que el usuario esté conforme, tenga sus certificaciones en tiempo, y de esa manera, digamos, se calma, porque nosotros tenemos un tránsito de estudiantes bastante grande. Somos una universidad que empezó siendo chica, pero ya crecimos, todos crecimos. Y la verdad es que es muy gratificante poder ver plasmado todos estos pasos, que les reitero, no son complejos, sí desde el punto de vista de los técnicos, que sé que han trabajado un montón, pero yo desde el punto de vista administrativo, hoy lo veo muy simplificado. O sea, ese trabajo desde el área de gestión se ve muy simplificado. Buenísimo. Ahí teníamos una pregunta que era a partir de qué versión está implementado firma digital. Es a partir de la 3.18, ya está. 3.18.1 están ustedes, Jackie, ¿no? Sí. No, sí, nosotros estamos ahora en la 3.18.1 a punto de pasar a la 3.19. Era la semana pasada y... Sí, y igual de todas maneras tenemos la 319 en línea, digamos, porque ya hicimos todas las pruebas, vimos que pasaran todas las personalizaciones, y ya hicimos desde el área de administrativa, digamos, hicimos todos los controles para darle el ok al sitio y decirle arranquen en producción. Perfecto. Tenemos, bueno, Gustavo de Jaureche, pregunta cómo convencieron a las autoridades de firmar tantas actas, cómo las distribuyen y si se puede hacer masivo. En el caso ahí, Gustavo, del primero año tenemos pasado, que decir... No, dale, Ana, habla vos. Gustavo, primero lo que tenemos que decir es que son años de aprender a convencer a las autoridades. Segundo, ahí hay mucha experiencia de cómo llegar. Segundo, el contexto era preocupante. Teníamos un montón de actas sin firmar, que se buscó esa solución alternativa, pero la verdad es que el argumento que más nos convenció es encontrar una solución definitiva, ¿no? Nos viene ayudando la pandemia en ese punto, porque esta situación se extendió más de lo esperado y bueno, digamos, el miedo a que vuelvan a generarse esos cuellos de botella de cantidad de actas atrasadas y demás, facilitan las decisiones. Se convencen como una estrategia multifactorial, ¿no? Vamos por auditoría, vamos por legales, vamos por las autoridades, y cuando vamos consiguiendo esos pequeños consensos, logramos algo más sólido. Por eso había una Firmina que decía, bueno, trabajar, probar y consensuar. Es un trabajo, digamos, más de relaciones humanas que técnico lo que hay que lograr. Pero bueno, Jackie y Marce creo que van a contestarte puntualmente. No, para que... No, en el caso de las actas del año pasado, como se firmaron por tomos, bueno, ahí no es que fue acta por acta, sino que se firmó directamente todo el tomo y lo firmó la secretaria académica de la universidad. Así que, bueno. Lo que pasa es que históricamente, digamos, siempre fue un problema que los docentes, o sea, si bien nuestro calendario académico fija el plazo de emisión de actas, todos sabemos que es muy complicado que los docentes firmen en tiempo y forma, digamos, todas las actas físicas cuando están en papel. Debo reconocer que
soy muy perseverante en ese sentido, bastante insistente, porque hay que hacer un recordatorio permanente y yo terminó el plazo e inmediatamente empiezo a reclamar. Entonces, el primer mail es a los docentes, el segundo a las autoridades, el tercero es a la lista y vienen o vienen. Entonces, digamos que ese desgaste, por suerte espero se termine, pero por otro lado, como les decía, el mismo estudiante es el que reclama al profe, no me cargó la nota, necesito que vaya y firme. Entonces, todo esto, nosotros trabajamos en equipo, entonces es algo que se conoce. Por eso las autoridades también en este sentido apoyaron rápidamente, porque son autoridades, pero muchos de ellos también son docentes o han pasado por el área de gestión y han tenido que empujar a los docentes a que vengan a firmar. Entonces es como que hoy la solución era esta y el momento era este y había que aprovecharlo. Por suerte no tuvimos inconvenientes en ese sentido, para lo que es la normativa, ¿verdad? Perfecto. Bueno, después tenemos un par de pedidos de si pueden después compartir la normativa para que el resto de las instituciones lo pueda ver. Creo que no tenemos más preguntas. No, Colo, por ahora veo que no abriste el hay. micrófono. Bueno, No, desde YouTube no hay más. yo hago solo un comentario breve. Bueno, en primer lugar, felicitar a las dos universidades por la experiencia, a Alicia y toda la Universidad del Nordeste, porque el primer gran paso es pasar a Guaraní 3 para todas estas funcionalidades, y a todo el equipo de Sarmiento, porque es un paso enorme en el cambio de los procesos, de las cosas que hacemos, a todo el equipo técnico, obviamente. Acá estuvo Analía y Jackie, pero hay un grupo muy sólido ahí atrás trabajando y esforzándose para esto. Y a Marcela, obviamente, porque en su rol de directora es fundamental tomar estos procesos como propios y empujarlos, ¿no? Surgió acá bastante la necesidad de romper algunos mitos que hay sobre esto, ¿no? Sobre la seguridad, sobre el trabajo, sobre los libros de actas son como un tesoro en la universidad, obviamente, porque ahí está la historia académica de toda la universidad, y esto rompe totalmente con esa imagen. Entonces es un cambio cultural enorme. Yo felicitarlos enormemente por este paso, creo que es un enorme paso y está muy bueno compartir la experiencia, porque además de resolver temas concretos, puntuales de hoy, ¿no? Bueno, Marcela bien contaba las actas que falta la firma, si usan actas volantes que se pierden porque un docente se la llevó y se la perdió y se le estropeó y hay que hacerla de nuevo, y que las notas están 6 meses después porque hasta que no están firmadas no se puede ir a títulos. Resuelve temas concretos y del momento, pero además esto abre la puerta para un montón de procesos que se pueden empezar a hacer automáticos a partir de la digitalización de las actas, y como por ejemplo todo el tema de egreso, de la validación de las actas de egreso, de título, que van a reducir significativamente los tiempos a los que podemos emitir los diplomas, que sabemos que es un problema grande para las universidades, sobre todo aquellas que tienen muchos alumnos y mucha dinámica, y mucho más en esta virtualidad, ¿no? Entonces, creo que cuando hablamos de esto, ¿no? de los cambios, de la transformación, de cómo la tecnología nos ayuda a transformar procesos, se trata de esto, ¿no? Yo creo que es un enorme paso, y en mi lugar también tengo que agradecer al equipo guaraní por este esfuerzo enorme de hacerlo, porque en general cuando planteamos estas soluciones nos tenemos que adelantar a cómo las universidades lo van a resolver, porque no hay normativas todavía, ¿no? En general estos cambios se adelantan a eso, y después surge la normativa, y ahí nos empiezan a pedir cambios, y tenemos que adaptar de nuevo, y hacer algunas cosas que van surgiendo, porque cada universidad va buscando la forma de resolverlo. Entonces es un esfuerzo grande para nosotros imaginar estas soluciones sin tener un camino administrativo anterior sobre el que basarnos, ¿no? Entonces ahí empezamos a relevar, a imaginarnos cómo puede ser.
Así que bueno, nada, remarcar que creo que los grandes cambios son estos pequeños cambios, por ahí no tan pequeños, pero que tenemos que ir haciendo adentro de las universidades y que nos simplifica además el trabajo cotidiano, ¿no? a nosotros mismos. Así que solo eso, solo felicitarlos por esto y por compartir la experiencia. Y en el próximo esperamos contar varias más que se hayan animado a empezar, aunque sea con estos pasos. Así que muchas gracias. Gracias. Buenísimo. Sí, de mi parte también, la felicitación a ambas universidades por aceptar el desafío de participar. Sabemos que a la diaria, además, cargarlos con el hecho de tener que hacer la presentación era complicado, sin embargo se animaron y queremos reconocer y destacar eso. Así que, bueno, y como dice Guillermo, ojalá que la próxima sean muchas más las que se van animando a aventurarse a esto de implementar actas digitales. Así que, bueno, nada, simplemente antes de abrir la ruta en consultas, lo que sí les voy a pedir es que todos los que tengan cámaras la prendan, porque me estaba diciendo, vamos a hacer una foto grupal, así que vamos a pedirles que los que tengan cámara la prendan. Envi, vos nos guías y nos decís cuándo estamos. Estás muteada, ¿eh? Ahí estoy. No, aprovecho también para invitar a los equipos a que manden su foto, pues estamos armando un álbum de fotos digital por los 25 años del CIU, así que ahí les puse en el chat, tanto en YouTube como acá, pueden mandarnos sus fotos al área de comunicación o en redes sociales y estamos armando un lindo collage de todos los equipos que somos parte de esta gran comunidad que hace 25 años que estamos trabajando juntos, así que estamos en ese camino. Ahí estamos, aguárdenme que haga unas capturas de pantalla con los que tengan cámara prendida. Y ya estamos, paren que son como 4. Sí, son como muchas páginas. Ahí estoy, vamos por la tercera. Bueno, agradecemos también a los que están desde YouTube, también nos mandan la foto participando del comité, los agregamos también. Por ahora tenemos solamente un límite de 100, pero bueno. Ya estamos, muchísimas gracias. Tenemos otro tanto de gente en YouTube, así que hay mucha gente. Bueno, ahora sí, la idea es abrir a ronda de consultas generales, como hacemos habitualmente, así que, bueno, nada, por escrito o pueden abrir sus micrófonos y ir consultándonos sobre los diferentes temas o sobre las dudas que tengan. Voy a abrir el chat. ¿Nadie tiene dudas? ¿Nadie tiene preguntas? Hernán, no sé. No sale. Hay muchas felicitaciones. Sí, hay muchas, sí, estoy viendo que hay muchas felicitaciones para Sarmiento y Nordeste. Así que bueno, nada, esto, como les dije, es una ronda de consultas donde ustedes pueden, nada, como lo hacemos habitualmente, pueden hacernos consultas y pueden plantear sus diferentes dudas o sugerencias. Así que siéntanse la libertad. De nuestra parte, bueno, un poco la hoja de ruta para lo que queda del año es lo que les contamos, trabajar sobre implementar nuevas mejoras de prescripción. Seguramente en no más de un par de semanas estaremos liberando una 3.19.1 con algunos pequeños ajustes y cuestiones, digo, más cosméticas, entre comillas, porque son pequeñas mejoras que teníamos pedidos de universidades, reportes de detalles que teníamos y que nos parecía que estaba bueno poder incluir en una versión de tercer dígito, así que seguramente vamos a estar sacando la 3.19.1 con esos pequeños detalles. Y la idea sí es trabajar en la 3.20 básicamente sobre dos o tres grandes ejes. Uno es la integración con Sudoku del circuito de egreso y la otra es la incorporación de mejoras de prescripción y algunas cuestiones más
que tienen que ver con algunas nuevas funcionalidades que nos han ido pidiendo, como por ejemplo tratar de tener cupos por propuesta o algunos otros pedidos que hemos recibido. Todavía no tenemos fecha para la 320, sí sabemos que va a ser a lo largo del segundo semestre, y en la medida que vayamos teniendo certeza seguramente los vamos a ir teniendo informados. Siempre les recuerdo que es importante que estén en la última versión, que traten de estar lo más actualizado posible, sobre todo por el soporte, por el acceso a todas estas nuevas funcionalidades que vamos sacando. Es importante que estén actualizados porque a veces quizás las nuevas funcionalidades grandes que sacamos a las versiones no las van a usar, pero sí vienen un montón de modificaciones o de arreglos o de correcciones o de mejoras chiquitas sobre otras funcionalidades que sí es importante que tengan. Tenemos una pregunta que dice si se podría inyectar desde Guaraní documentos a Sudoku como fojas, títulos y documentación presentada en preinscripción. Hoy lo estamos metiendo directamente en el repositorio digital. La idea es que en algún momento eso también quede firmado digitalmente, con lo cual por lo menos va a tener que pasar por Array Documentos. Hoy todo lo que es la carga de los documentos en preinscripción no se hace vía Array Documentos, se mete directamente en el repositorio digital. No tengo claro cuál sería el objetivo de tenerlo en Sudoku, pero entiendo que una mejora a todo esto es que esos documentos estén firmados digitalmente, y eso sí está en nuestro camino. Por ahí había otra consulta de si se podría migrar concursadas en proceso. Sí, se puede migrar, lo que sí después van a cerrar las actas y cargar las notas de esas cursadas ya en Guaraní 3. Claro, exacto. Bueno, si tiene evaluaciones parciales, hasta el momento que cargaron parciales en Guaraní 2, esas se migrarán y los próximos parciales ya lo harán desde Guaraní 3. Perfecto. Lucas preguntaba. Después, Guillermina pregunta si podemos hablar más sobre diplomas y analíticos finales digitales. Sí, en realidad hay un webinar, si quieren después se lo podemos compartir. El año pasado hicimos un webinar específicamente sobre este tema, donde se explicó todo el proceso. Básicamente es una operación que está en Guaraní 3 y que les permite, una vez que el trámite está de alguna manera ya, no digo aprobado, pero iniciado en Sitzer, que se pueda, y que ustedes ya tienen las obleas para descargarlas, se puedan generar tanto el analítico como el diploma en formato digital. Se envía a la firma, de la misma manera que se envían las actas a las autoridades, se manda la firma a las autoridades que se configure que intervienen en cada uno de los casos, y una vez que está firmada se permite subirlos, enviarlos a Sitzer para finalizar el trámite, y una vez que Sitzer informa que el trámite ya está listo y que el graduado está en el registro de graduados, entonces a partir de ahí ya la universidad está en condiciones de enviarle en formato digital tanto el analítico como el diploma. Hoy nuestro trabajo de integración con Sudoku tiene que ver con tratar de encauzar toda la parte previa de este trámite, que es armar el expediente y ir adjuntando a ese expediente toda la documentación que se genera en el proceso de egreso, que involucra tanto a Guaraní como a otros sistemas, porque entendemos que la documentación que se genera no solamente es documentación que sale de Guaraní, sino que hay resoluciones y otras cuestiones que se generan en otros lugares, pero que deben ser incorporadas al expediente de egreso. No sé si tenemos alguna pregunta más. No estoy viendo YouTube, así que no estaba viendo si tenemos preguntas en YouTube. Creo que no, ¿no? No, en YouTube no hay consultas. No, en YouTube no. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra consulta
aprovechen ahora. Están todos ya queriendo irse a comer, me parece. Bueno, de todos modos, saben que los espacios de comunicación son los de siempre, foro, GDS, y por supuesto las reuniones específicas que armamos con las universidades. Siempre tratamos primero de encauzar vía foro lo que son consultas generales, porque como siempre les insistimos, es importante tener ese repositorio de conocimiento donde ustedes pueden ir como una primera instancia para ver si a alguien ya le pasó lo que a ustedes les está pasando y poder resolverlo, y después, bueno, las cuestiones que sean más específicas las seguimos por GDS o por foro. Así que siempre tengan presentes esos canales de comunicación. Y creo que de nuestra parte, si no hay más consultas, no tenemos mucho más para plantearles. Hay una consulta sobre capacitación de personalizaciones en TOBA. Por medio de TOBA. Hay una capacitación que está cargada en el micrositio. Que si querés, Seba, podés compartir ahí en el chat el link. En nuestro micrositio tenemos una capacitación que se hizo de personalizaciones en TOBA, pero podemos pensar de hacer alguna otra virtual con la gente. Es un poco extraña, pero podemos plantearlo. Hoy tenemos una que está grabada, que está subida en la lista de capacitaciones. Dentro del micrositio ustedes se van a encontrar con una parte, con una sección que es capacitaciones, y donde las capacitaciones no solo que están separadas por perfiles técnicos y perfiles funcionales, sino que además están ordenadas cronológicamente como deberían ser tomadas por la gente, por los usuarios, digamos. Ahí van a encontrarse con algunas capacitaciones para técnicos. Hay un curso de personalizaciones que se hizo con gente presencial y además se transmitió por streaming, así que en primera instancia pueden aprovechar eso, pero también podemos pensar en armar alguna capacitación específica a lo largo de este año. Consulta, si se avanzó ese trámite en GDE. No estamos, hoy no estamos integrando con GDE. En principio nuestro primer objetivo es integrar con Sudoku, y a partir de allí veremos cómo tratar de que la API sea consumible por otros sistemas de documentación electrónica, como es el caso del GDE. Bien. Bueno. Perfecto, creo que no tenemos más consultas, así que les agradecemos a todos. Respecto a esa capacitación, haría falta que suban en Git los archivos de soporte. Respecto a la capacitación, tenemos las máquinas virtuales armadas para esas capacitaciones. Creo que en algún momento las habíamos compartido. Seba, sí, no están públicas. Sí, no están públicas, pero sí nos la piden y se las enviamos. Claro, en el caso que lo necesiten. De hecho, Sergio o Leo, corríjanme, creo que las habíamos subido a Colab, ¿no? No. ¿Qué tal? Buenos días. Las virtuales estaban subidas en un servidor propio del SIU, y que tenían salida para afuera, y le dábamos el link para que lo puedan bajar. No, en el Colab no estaban distribuidas, pero sí a los que nos solicitaban les mandábamos el link para que puedan descargar la virtual que correspondía con el curso grabado en YouTube. Perfecto. Buenísimo. Bueno, si no tenemos más consultas, les agradecemos. Les recordamos que todos los meses tenemos algún webinar sobre alguna temática en particular. Vuelvo a reiterar la invitación a que nos acerquen temas. Nosotros en general los vamos armando en función de lo que vemos que son necesidades de las universidades, y vamos tratando de a poquito de abarcar todo el sistema y tratar de tener webinars sobre cada uno de los distintos aspectos que hacen al uso del sistema.
pero por supuesto que si ustedes creen que hay algún tema en particular que no hemos abordado, está abierto los canales de comunicación para que nos lo digan. Bueno, como les decía la semana pasada, encaramos el tema de Moodle y a lo largo del año pasado fuimos trabajando sobre distintas temáticas también. Así que, bueno, nada, estén atentos y traten de participar y de aprovecharlo porque creemos que son instancias de capacitación que están buenas, que las hacemos centradas sobre temáticas específicas, así que queda abierta la invitación a participar, y no solo de los webinars de guaraní, sino también de los otros temas que sabemos que muchos son compartidos, en muchos casos ustedes no solo son usuarios de guaraní, sino que son usuarios de otros sistemas, así que queda abierta la invitación para que participen. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos, gracias a Sarmiento, a Nordeste por haber participado y bueno, nos estaremos viendo en cualquier momento si quieren. Bueno, gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Que tengan buen día. Chao. Buenos días. Chao, chao. Muchas gracias. Saludos.